grupo químico. Existe después el enlace por puentes de hidrógeno. ¿Qué es el enlace por puentes de hidrógeno? Bien, el enlace por puentes de hidrógeno es aquel que se da cuando hay una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno en algún componente. Por ejemplo, si hacemos suma a esta imagen, que es un tipo de azúcar derivado con bromo, tetrabromo sacarosa, es un azúcar, veamos que tiene oxígeno e hidrógeno. Esto le va a permitir crear puentes con el agua. ¿Por qué? ¿De qué se compone el agua? El agua se compone de H2O. Y eso es el tema del capítulo de Harper, el número 2 del libro de Harper. Bien, veamos qué nos menciona. Tenemos que al poseer H2O, los puentes de hidrógeno entre la misma molécula de agua pueden coexistir. ¿Cómo ocurrirá esto? Si nosotros tenemos una molécula de agua, se va a unir, un segundo, ahí está, se va a unir mediante estos puentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una carga eléctrica parcial, pero tiene una carga eléctrica. Veamos aquí. Observemos cómo hay una punta, aquí puede ser una punta de un tipo de azúcar, el azúcar que ustedes quieran. Hablemos, por ejemplo, la sacarosa, que es la sal de mesa. Ustedes han visto lo bien que se disuelve el azúcar en el agua. Pensemos en lo siguiente. Está nuestro azúcar disuelto ahí en el ambiente. Hay un grupo funcional llamado alcohol. ¿Cuál es ese grupo funcional? Este que está aquí. Ese grupo funcional va a interactuar con el agua. Vean ustedes los elementos que hay aquí. Hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. Recordemos que era un catión y que era un anión. Un catión era un elemento que tenía una carga eléctrica positiva. Y en el agua tenemos que ocurre lo mismo. ¿Dónde? ¿Quién es catión aquí? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Pues evidentemente es el hidrógeno. Ya recordarán ustedes lo que pasaba con la tabla periódica cuando decíamos, a ver, ¿de qué lado se carga? ¿Es donador de electrones o aceptor de electrones? Por ejemplo, el sodio. El sodio dona electrones, por eso se queda positivo. El hidrógeno también dona su electrón, se queda positivo. Bien, pese a que no estén separados aquí, no están disociados, no están en forma de ion, tienden a tener una carga eléctrica parcial. Veamos cómo ocurre esto. Las cargas parciales se dan en el caso de la molécula del agua. Tenemos aquí un oxígeno. Tenemos un oxígeno. El oxígeno está central. Tenemos aquí un hidrógeno. Tenemos acá otro hidrógeno. Están un poquito separados para que veamos mucho mejor cómo ocurre esta relación. Están unidos covalentemente. Aquí está un enlace. Aquí está el otro. Bien, entonces, ¿qué ocurría después? Esta molécula no está separada. Pese a que no está separada, yo podría tener aquí un oxígeno de otra molécula de agua. No están separadas, no están disociadas aún. Es decir, no hay iones, porque es la misma molécula del agua. Y esto ocurre en el ejemplo de hace un momento que les mostré con el grupo alcohol o H. Ustedes tenían una tarea donde se mostraban los grupos funcionales. ¿Está grabando? Está grabando. Sí, excelente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si se fijan, los hidrógenos están cargados de un lado, aproximadamente 126 grados separados de uno del otro. ¿Qué ocurre entonces en esta situación? En un segundo que se me está trabando la computadora. Ah, no, es el mouse. Se está quedando sin batería. Bien.
Entonces, resulta que están cargados de un lado. Aquí este oxígeno, cuando se volvía ion, ¿qué carga eléctrica tiende a tomar? Si tu respuesta fue positiva, entonces estás equivocado. El oxígeno tendía a tener cargas eléctricas negativas. El hidrógeno tenía a tener cargas eléctricas positivas. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, gracias a esto ocurre algo. Fíjense cómo se están cargando eléctricamente. Esta carga eléctrica no se llama iónica, se llama carga eléctrica parcial. La carga eléctrica parcial es porque pese a que la molécula no está ionizada, no está disociada, el hecho de que haya un OH le va a dar la facultad a la molécula del agua de tender a separarse. Es decir, es como hablábamos con un ejemplo muy burdo, para recordarlo, que cuando se ionizaban era como si se separaran pero no estuvieran divorciados, ya que pueden volver a juntarse. Aquí es algo parecido, pero realmente es como si uno se fuera a dormir al lado del sillón y el otro durmiera en la cama. Duermen en cuartos separados. No están viviendo en casas diferentes, están en la misma casa, pero están distantes. Uno está en un lugar y el otro está en otro. Este tiende a alejarse, los hidrógenos se tienden a alejar del oxígeno, lo que provoca que el oxígeno se está quedando cerca con los electrones del hidrógeno. El protón del hidrógeno se está yendo solito y lejos. Entonces, eso va a provocar que cuando ocurre esto, van a tender a tener una carga eléctrica parcial. La carga eléctrica parcial es ese fenómeno que le da una característica única al agua y lo que permite que haya vida. Si no fuera por esto, el agua, si no tuviera esta capacidad eléctrica, no habría vida. Siempre que les pregunte yo o alguien más, sea quien sea, qué forma tiende a tener el agua siempre va a tener forma como de Mickey Mouse. Esta sería su forma tridimensional. Y vean, eran 104 grados, 104 grados de separado. Vean esto, ¿se fijan? Este símbolo significa carga parcial. No están separados, pero sí uno duerme en el sillón y el otro duerme en la cama. ¿Qué quiere decir eso? Que están alejados el uno del otro. Están en la misma casa, es decir, es la misma molécula, pero no están juntitos. Y vean qué es lo que ocurre. Es lo mismo que acabo de dibujar aquí. Si el hidrógeno es positivo y el oxígeno es negativo, y sabemos que los polos opuestos se atraen, entonces tenemos que se va a dar el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un enlace magnético. Se da entre los positivos y los negativos. Una vez que estos se entrelazaron, este puente de hidrógeno es muy fuerte. Es muy fuerte para la mayoría de los tipos de energía, pero no se compara a un enlace covalente. El enlace covalente es el más poderoso. Vean ustedes la distancia que hay entre el enlace covalente y el enlace de hidrógeno. El enlace covalente nos dice aquí que en una molécula de agua está a 0.09 nanómetros de distancia. En cambio, este está a 0.17 nanómetros, casi el doble de distancia. Este está más separado. ¿Me explico? Recuerden que este es una milésima, no, una 10 milésima menor. Esto hace que el enlace covalente sea más poderoso porque están más entrelazados, además que están entrelazados por sus electrones. Pero en el caso del hidrógeno, el puente de hidrógeno, pues sí ocurre aquí, hay una interacción electromagnética muy poderosa, pero no se compara con el enlace covalente. El enlace covalente es el más fuerte. Y veamos cómo tienden a tener sus dos cargas parciales.
una carga parcial positiva, una positiva, una negativa, una negativa. Entonces tenemos una especie de cruz. Una especie de cruz que se va a ver más o menos así. Va a tender a un lado va a tender a tener carga positiva, el otro va a tender a tener cargas negativas. Y es así como se forma una especie de magneto. Ese magneto puede interactuar con quienes, con todos, entre ellos mismos. Aquí tenemos la imagen de una fuente de agua. Eh, ¿Cómo es un diamante? Bien, un diamante es puro carbono, pero el carbono está tan bien alineado que es casi indestructible. Es la sustancia, es el material más rígido de la Tierra, que conocemos por lo menos. Es el más fuerte, el diamante. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿A qué se asemeja esto? Pues a una estructura del diamante. ¿Por qué no tiene una fuerza como la del diamante? Porque el diamante son puros enlaces covalentes. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Esta estructura, ¿qué es? Es la estructura del hielo. Enlaces de hidrógeno en el hielo. Vean todos los puentes de hidrógeno que van a ser representados así, pregunta de examen, con líneas como si fuera una especie de resorte. Bueno, pues esas líneas simbolizan los puentes de hidrógeno. Sí pueden romperse, pero cuando están a menos de 0 grados, que recordemos que la temperatura es una forma de energía, lo mencionaremos más adelante cuando veamos termodinámica. Bien, este tipo de energía está más baja, no está tan cargado de energía. Entre más frío sea, menos energía hay. Entre más caliente sea la sustancia, pues más energía expide. Por eso se siente como en forma de calor, porque hay mucha energía ahí. Recordemos que la energía de calor es vibración. Aquí no vibran, están estables, están quietecitas las moléculas. Por eso pueden establecer estos enlaces tan perfectamente, lo que forma cristales perfectos de hielo. Estos cristales son una forma un poco más dispersa. Recordemos lo siguiente, si tú congelas agua, va a crecer de volumen. Es decir, un litro de agua congelado va a ser un poco más grande que un litro. Recuerden que un litro es una capacidad de volumen, de espacio. Es un decímetro cúbico. Entonces, déjenme ver, está grabando. Sí. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Por qué crece de tamaño el hielo? El agua, pues, al convertirse en hielo. Porque se ordena. Se ordena en espacios que quedan perfectos. Y estos espacios huecos, pues ahí hay espacio que en el caso de la molécula de agua en estado líquido, pues no quedaría así, estarían más dispersas las moléculas, formando una estructura más disforme. Por eso es el agua en estado líquido puede ser tan móvil. Ahora, en estado gaseoso, ¿cómo cambia el estado gaseoso? Cuando está en el estado gaseoso, los puentes de hidrógeno ya se rompen. Ya no existen puentes de hidrógeno, lo que permite que las moléculas del agua vaguen libremente por el ambiente. Y una vez que el agua se volvió vapor, se ioniza. Hablaremos de eso más adelante. Bien, ¿con quiénes puedes formar puentes de hidrógeno? ¿Qué necesito yo para poder crear un puente de hidrógeno? Evidentemente necesito hidrógeno. Segundo punto, necesito que haya oxígeno o nitrógeno. Cualquiera de esos dos. Mientras yo tenga oxígeno y nitrógeno, voy a formar puentes de hidrógeno. Eso es una evidencia. Es algo que se necesita. Veamos. Bien, vamos bastante bien. Entonces, continuamos. Vean, por ejemplo, aquí que la adenina y la timina están unidos. ¿Qué es la adenina y la timina? Se estarán preguntando. Lo van a estar viendo a lo largo de todo el cuatrimestre y será una futura tarea. La adenina y la timina son unas bases nucleicas
que forman parte del núcleo celular. Estas constituyen el ADN. ¿Cómo se forma el ADN? ¿De qué se entrelaza el ADN? De puentes de hidrógeno, entre el nitrógeno y el hidrógeno, y entre el oxígeno y el hidrógeno. Es por eso que el ADN está entrelazado, pero no se toca. Veamos cómo se ve acá en una imagen anterior a eso. ¿Se fijan? Aquí se ve. ¿Qué son esas rayitas? Hace un momento lo mencioné. Esas líneas representan puentes de hidrógeno. Las cadenas de ADN no se tocan una con la otra, pero están unidas mediante puentes de hidrógeno, que son bastante fuertes porque son muchos. Esa gran cantidad de puentes de hidrógeno permite que la cadena de ADN vaya juntita, pero cuando se va a replicar el ADN, es decir, cuando las células se van a reproducir, es muy fácil romperlos, ya que hay una molécula especializada para eso. Se pueden romper los puentes de hidrógeno. En cambio, si yo quisiera romper un enlace covalente, requeriría muchísima energía y no sería viable. Gracias a los puentes de hidrógeno, yo puedo tener el ADN. Por eso les comentaba, si el agua, si las moléculas hidrógeno-oxígeno no tuviesen la característica que tienen, no habría vida. Así de sencillo. ¿Es demasiado perfecto? Pues sí, la naturaleza, la vida como tal, es demasiado perfecta. Es muy compleja. Tan compleja que nos hace reflexionar bastante al respecto. Pensemos ahora en lo siguiente. Yo tengo glucosa. Mientras yo tenga estos elementos que ya les mencionaba, se les llama grupos alcoholes o hidroxilos, porque hay un hidrógeno y un oxígeno, hidroxilos o alcoholes. Mientras yo tenga estos aquí, va a haber polaridad. ¿Qué quiere decir polaridad? Polos. Pensemos en el polo norte y en el polo sur. Pensemos en el polo positivo y en el polo negativo. Los polos positivos y los polos negativos, ¿qué pasan? Se atraen. Si esto es polar, significa que tiene carga eléctrica, ya sea carga eléctrica como ion, este es un ion positivo y este es un ion negativo, o carga parcial, como es este OH. Bien, mientras estos existan, yo voy a poder tener enlaces con el agua. ¿Qué es esto? Glucosa. La glucosa es un azúcar, el más común, y es un constituyente de la sacarosa, del azúcar de mesa. El hecho de que yo pueda disolver fácilmente el azúcar en agua se debe a que estos van a interactuar con el agua. Empiezan a interactuar y se disuelve. Glicina, un aminoácido. Veamos que aquí hay un catión. Recordemos que un catión es aquel que tiene carga eléctrica positiva. Y del otro lado un anión. El anión tiende a tener carga eléctrica negativa. Estos van a interactuar con las moléculas de agua. El polo positivo va a interactuar con el oxígeno del agua, porque el oxígeno del agua tiende a ser negativo, y el oxígeno negativo va a tender a unirse al hidrógeno positivo. Así también el lactato, un derivado del metabolismo de la glucosa cuando no hay oxígeno. Tal vez lo han escuchado hablar. El glicerol porque tiene 3 carbonos. Luego tenemos acá los apolares. Si este polar tiene carga positiva y negativa, ¿qué creen que va a tener el apolar? Si tu respuesta es una carga neutra, pues es correcto, porque solo hay positivo y negativo. Pero además tengo a la combinación de ambos, es decir, neutralidad. El polo neutro no tiene carga eléctrica, por lo tanto, este no va a ser atraído por el agua. Cera típica. Tenemos que la cera se une al agua o no. Claro que no. La cera no une el agua, de hecho la cera repele el agua. ¿Por qué? El agua
es el disolvente universal. Pero ¿por qué no puede disolver el agua la grasa? ¿Por qué el agua y el aceite no se combinan? Porque la mayoría de las cosas que conocemos tienen carga eléctrica parcial o total, pero tienen carga eléctrica. En cambio, las grasas no tienen carga eléctrica. Si no tienen carga eléctrica, pues ¿cómo van a ser atraídas? Esta cera típica, vemos que solo este de aquí va a poder atraer el agua, pero toda la molécula la va a repeler. Anfipáticas. Anoten ahí. Grupo anfipático, porque es pregunta de examen. Polar, que tiene carga, positiva o negativa. Apolar, no tiene carga o es carga neutra. Anfipático, posee ambas características, una parte polar, una parte apolar. Veamos acá. Fenilalanina, un aminoácido, es anfipática porque esta parte de aquí que es cíclica va a repeler al agua, pero esta parte de acá la va a atraer. Entonces tenemos una parte que repele y una parte que atrae. Significa que la molécula es anfipática. Posee por una parte carga eléctrica y por otra parte no posee carga eléctrica. Fosfatidilcolina. Tenemos que hay una cadena de 15 carbonos aquí, 16, 17 carbonos. Es una cadena larguísima. Esa no va a tener carga eléctrica, pero este de aquí sí. ¿Se fijan? Y este de aquí también. Y este de acá, que es más importante, este sí tiene carga eléctrica. ¿Se fijan? Es por eso que tenemos varias características. Anoten ahí preguntas de examen. ¿Qué es polar? ¿Qué es apolar? ¿Qué es anfipático? Bien, aquí tenemos una molécula de cloruro de sodio y una molécula de agua. Cuando el cloruro de sodio lo agregamos al agua, es decir, la sal de mesa, tenemos un fenómeno muy potente, una interacción entre el cloro y el sodio que no va a ser rota fácilmente. Yo puedo separar la tierra del agua con un filtro, pero no puedo separar el cloruro de sodio con un filtro. Con un filtro normal por lo menos, ¿no? Tiene que ser una separación química, porque una separación física no puede ocurrir. ¿A qué se debe esto? Veamos aquí. Aquí está nuestra molécula de cloruro de sodio. Observemos que el sodio es positivo y el cloro es negativo. ¿Qué carga eléctrica tenía el oxígeno? ¿O qué carga parcial tenía el oxígeno? Si tu pregunta es positiva, si tu respuesta es positiva, entonces estamos equivocados. Recordemos que el oxígeno tiende a tener carga eléctrica negativa y el negativo y el positivo se atraen. Tenemos el cloro. ¿Por qué el cloro y el sodio son uno es más grande que otro? Ubiquémoslo en la tabla periódica. El sodio tiene un número, el cloro tiene otro número. Uno es más grande que el otro. ¿Cuál es más grande? El cloro. El cloro, cuyo número es más grande que el del sodio, nos va a indicar el número, no solo el número en el que está en la tabla periódica, no solo me indica el número de electrones, recordemos que también me indicaba el número de protones, y son los protones los que están en el núcleo. Esos son los que le dan tamaño, es como un planeta. Entre más grande sea el número en la tabla periódica, pues más grande es el planeta. Es más grande la molécula, es más grande el átomo. Entonces, por eso se ve más grande uno que otro. Bien, entonces, si el cloro es negativo, ¿por quién va a ser atraído en la molécula del agua? El oxígeno ya es negativo. Cloro negativo y oxígeno negativo, ¿serán atraídos? No. ¿Hidrógeno positivo y cloro negativo serán atraídos? Sí. Esto es algo bien interesante. Si el sodio es positivo y el hidrógeno es positivo, ¿por qué prefiere irse el cloro con el hidrógeno? Bueno, puesto que una vez que esto fue agregado al agua, hay tantas moléculas de agua que van a estar separando esto. No rompen los enlaces covalentes, sino que se están disociando. Se están formando iones positivos, iones negativos. ¿Por qué? Y anótenlo ahí. Los iones solo se forman en presencia de agua. Si no hay agua, yo voy a ver la molécula del cloruro de sodio así. Así, la voy a ver así, enterita. Cuando hay agua,
yo la voy a ver como acá. Observen. Vean ustedes cómo los hidrógenos están siendo atraídos por el cloro. Y en cambio acá como los oxígenos están siendo atraídos por el sodio. Eso se debe a las cargas eléctricas. Todo esto lo estoy viendo en el libro de Bioquímica de Leninger. Observen aquí. Harper también lo contiene, pero me parece más completo el de Leninger, ¿eh? Es un poco más complicado entenderlo porque está muy bien descrito, pero si les cuesta trabajo en el libro de Harper, siempre lo van a encontrar también relatado de una forma más sencilla. Cuando ya comprendamos lo que Harper nos quiere decir, entonces nos pasamos a Leninger. Repasen los videos, repasen el libro, es muy importante tener ambos. Continuamos. Calidad anfipática de las moléculas de la grasa. Veamos esto. Esta cadena, este color me representa neutralidad. Esto me repele el agua. Se fijan que no hay interacción entre ellos. Por eso se ve esta especie de línea. Porque están repeliendo a las moléculas del agua, ya que ellas están cómodas, ellas están en la neutralidad de carga eléctrica. El agua, por más que intente interactuar, no va a encontrar cargas eléctricas aquí, por lo tanto, se va a alejar de ellas. En cambio, esta es un grupo carboxilo. ¿Qué quiere decir esto? Este grupo funcional tiene una cualidad, se vuelve eléctricamente negativo. Ustedes cuando no recuerden bien cuál era el grupo funcional, vayan al listado que hicieron de tarea, grupos funcionales que sacaron del libro o de internet. El grupo carboxilo tiene carga eléctrica negativa, por lo tanto, el agua va a tender a separarse de este, pero se va a juntar con este. Y van a decirme, entonces, ¿por qué la grasa no interactúa con el agua? Sí lo hace de una forma muy interesante. Primero, va a tender a interactuar. Si tú agitas mucho, si aplicas energía a una mezcla de agua con aceite, vas a tender que se van a hacer burbujas. Pero esas burbujas se van a ir juntando y juntando y juntando hasta formar una gran burbuja. ¿Por qué? Porque lo que es neutro atrae a lo neutro y lo que es polar atrae a lo polar. Explico. Esta parte de aquí es polar, ¿verdad? Entonces esta va a atraer el agua, pero esta de aquí es neutra. Esta se va a atraer entre sí, provocando esto. Esto se llama micela. Nos dice que todos los grupos hidrofóbicos, hidrofobia, miedo al agua, aquello que es neutro es hidrofóbico, repele el agua, se va a juntar. Anoten entonces dos definiciones en su libreta. Pongan pausa a los videos para poderlo hacer, yo voy de corrido. Pongan pausa al video, en lo que definen uno, lo escriben y luego explican el otro. Hidrofóbico, hidrofobia. Voy a hacerlo aquí. Hay varios, estos términos los vamos a tener que dominar, Hidrofóbico, miedo al agua. Luego tenemos la definición contraria. Hidrofílico, hidrofilia. Filia es amor. Hidroagua, amor al agua. Luego tenemos el efecto contrario. Tenemos lipo es grasa, lipofóbico. Si hidrofóbico es miedo al agua, lipofóbico será miedo a la grasa. Luego tenemos el término contrario. Si hidrofílico es amor al agua, lipofílico, ¿qué creen que será? Pues amor a la grasa. Ahí están. Términos que deben de tener en su libreta y deben de dominar porque los van a ver en cualquier libro de fisiología o bioquímica. Ahora, hagamos una conexión.
¿cuál es igual a cuál? Aquello que es hidrofóbico, que le tiene miedo al agua, va a ser lipofílico. Es decir, una sustancia hidrofóbica, una sustancia que es repelida, que tiene miedo al agua, que repele el agua. ¿Qué creen que sea? Aquello que repele el agua. Agua y aceite. ¿El aceite repele el agua? Sí. Pónganle ustedes a sus botas algo de grasa y va a repelerles el agua. Hidrofóbico. Repele el agua. Es decir, miedo al agua. Significa que eso le va a tener amor a la grasa. Es lipofílico. Hidrofóbico y lipofílico son lo mismo. Sustancias con las mismas funciones. Ahora tenemos el otro. Hidrofílico, aquello que ama el agua, es algo que va a odiar la grasa. Es decir, que a la vez va a ser lipofóbico. ¿Explico? Entonces, estos dos términos significan lo mismo. Hidrofóbico, le tiene miedo al agua. A la vez, ama la grasa. Si es algo que es como dos bandos. Tenemos aquí dos bandos. Por un lado, vamos a tener la grasa. Y por otro lado, vamos a tener agua. Solo puedes estar de un lado. ¿En cuál vas a ubicarte? Bueno, depende. Si amas la grasa, odias el agua. Entonces, si amas la grasa, ¿cuál es el que ama la grasa? Lipofílico. Si amas la grasa, entonces odias el agua. Por lo tanto, eres hidrofóbico. Ahora, estás en el bando del agua. Si amas el agua, es decir, si eres un hidrofílico, entonces a la vez eres alguien que odia la grasa, que le tiene miedo a la grasa, entonces eres un lipofóbico. ¿Se fijan? Es así como quedaría. Bien, entonces aquí el centro de esta micela es hidrofóbico, le tiene miedo al agua, pero a la vez es lipofílico, ama la grasa, y si esta es una grasa y esta es otra grasa, entonces se van a atraer entre ellas, y es por eso que forman esta burbuja, esta micela. Si tú tienes agua con aceite y la agitas mucho, se van a formar una especie de burbujas, unas cápsulas. Esas cápsulas, entre más pequeñas sean, se van a llamar micelas. Una vez que tú dejaste las moléculas así, solitas se van a ir juntando. ¿Por qué? Porque esas moléculas que le tienen miedo al agua aman la grasa, porque son lipofílicas, aman la grasa. Como aman la grasa, se van a atraer entre ellas y se van a juntar hasta formar una esfera. Es por eso que los coágulos de las personas que tienen obesidad pueden obstruir las arterias, porque se forman estos grupos, una especie de esferas grandes de grasa en la sangre que podrían llegar a obstruir las arterias o las venas y por lo tanto tener un fallo cardíaco. Bien, y por último, para finalizar con lo del tema de hoy, hablaremos de la osmolaridad. ¿Qué es osmolaridad? Bien, lo voy a ubicar aquí. Osmolaridad. Primero definamos qué es osmóticamente activo. Si yo digo que algo es osmóticamente activo, estoy diciendo que eso atrae el agua. Ojo con esto. Esto no se relaciona con los temas de acá. No tiene nada que ver. Pese a que sí están relacionados químicamente, no quiero que me confundan un término con el otro. El agua no es osmóticamente activa. ¿Quién sí es osmóticamente activo? Cloruro de sodio, cloruro de potasio,
sulfato de amonio. Estos son osmóticamente activos. ¿Qué quieren decir? Que van a atraer el agua. ¿Cuál es el que más atrae el agua? Este de aquí, cloruro de sodio. Si ustedes dejan sal en la mesa y empieza a llover durante varios días, ¿cómo se va a poner la sal? Húmeda, bastante húmeda. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, como está explicándonos acá la imagen esta, cloruro de sodio atrae muy fuertemente el agua. Es una de las sales más osmóticamente activas, es decir, que atraen más agua. Por eso, cuando una persona tiene hipertensión, se le disminuye la cantidad de sodio que consume. ¿Por qué se baja la cantidad de sodio que consume? Bueno, debido a que si no se bajara la cantidad de sodio, todo ese cloruro de sodio que hay en la sangre, en especial el sodio, que es el más fuerte, todo ese sodio que hay en la sangre va a traer agua. Entonces, ¿qué pasa? Tú tomas agua y empiezas a retenerla en la sangre. Y es cuando empieza a subir la presión. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Veamos aquí. Esto se llama una solución isotónica. Significa, el agua puede entrar y salir a voluntad, pero los puntitos estos son sodio. Este no puede atravesar porque la célula tiene unas membranas, unas barreras que evitan que estos solutos entren y salgan, pero el agua sí puede entrar y salir cuando ella quiera, porque el agua es muy importante que siempre tenga entrada y salida. Ahora, cuando la célula está en equilibrio, esto va a pasar, se va a ver así. Misma cantidad de agua adentro que afuera, veamos cuántos puntitos hay. Hay muchos puntitos adentro, hay muchos puntitos afuera. Entonces, hay equilibrio de agua, no hay movimiento neto del agua, es decir, no cambia, se mantienen en equilibrio tanto adentro como afuera. ¿Qué pasa cuando tú le das al cuerpo mucho sodio? ¿Se fijan qué ocurre aquí? Hay mucho sodio afuera. Entonces, sodio o azúcar o cualquier sustancia que sea osmóticamente activa. Pero el sodio es el ejemplo perfecto porque es la que más atrae el agua. Bien, tenemos mucho sodio afuera. ¿De dónde creen que se va a ir el agua? ¿De adentro, que hay poco sodio, o afuera, que hay mucho sodio? Recordemos que cada uno de estos va a traer hasta 6 moléculas de agua. Un sodio va a traer hasta 6 a 8 moléculas de agua. Entonces, la cantidad de sodio que hay adentro no se compara con la que hay afuera. Este de aquí va a sacar el agua. Esta solución se llama hipertónica. Sale agua y la célula se encoge. Se deshidrató la célula. Perdió agua. Esto pasa y empieza a dar mucha sed. ¿Por qué? Porque necesita haber un equilibrio de agua tanto adentro como afuera. Tengo la contra. Célula en disolución hipotónica. ¿Qué quiere decir? Hay muchos solutos adentro. Vean cuánto cloruro de sodio hay adentro. Y afuera solo hay unos cuantos. Hay muy poquitos afuera. Pensemos en una persona que está, por ejemplo, funcionando mal su riñón y está perdiendo mucho sodio por la orina. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Por ejemplo, como cuando los niños no comen la suficiente cantidad de proteína, se empieza a hinchar, la célula. ¿Por qué? Porque el agua de afuera va a ser atraída por la de adentro, porque adentro hay más solutos que afuera. Siempre debe de haber un equilibrio de solutos, es decir, la misma cantidad de sodio que hay adentro deberá de haberla afuera. Bien, jóvenes, con eso concluimos el tema de hoy, no porque la computadora se esté apagando, sino que ya es suficiente con el tema. Denle una repasada a todo esto. Mencionaré las tareas por el grupo, que son básicamente lecturas. Nos vemos, jóvenes, hasta luego.